nos vamos con Mente Sana ya aquí en Jesús en la Onda. Y saludamos a nuestro compañero Jesús Molina. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús? De nuevo. Qué fuerza has Hoy entrado, ya volviendo a la normalidad. Bueno. Bueno, no ha habido normalidad del todo, pero bueno. No es que no haya habido normalidad, sino que parece un poco la resaca de las elecciones municipales. Y ahora sale Pedro Sánchez y convoca elecciones para el 23 de julio. O sea que salimos de una campaña y vamos a entrar en otra. En fin, vamos a hablar de los comportamientos de cada uno, el comportamiento que nos define. Que eso, tu comportamiento te define, mi comportamiento me define también. Nos define el comportamiento, ¿no? Totalmente. Y empezamos por decir que, bueno, que somos seres de impulso. El corazón es el primero que mueve impulso. La verdad es que no es tan fácil ser coherente cuando puede que en un momento dado alguna persona nos eclipse en la voluntad de nuestras emociones. Y esta es una posibilidad que siempre está presente y que nos amenaza de manera constante. Bueno, para valorar una conducta es necesario tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla esa conducta. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué he hecho eso? Y no quería, pero te ha salido de dentro, ¿no? Así pues, en última instancia, a veces tampoco somos lo que hacemos y en ocasiones nos dejamos arrastrar por circunstancias externas e internas inadecuadas. Ni todo el mundo es bueno, ni todos somos perfectos, por lo que nuestra acción dependerá de que valoremos todo aquello que consideremos y que puede influirnos, ¿no? Es probable que muchas veces nos hayamos sorprendido, incluso decepcionados con los comportamientos de los demás. Y esto habitualmente supone un antes y un después para nosotros, pues nos sentimos defraudados y es un duro golpe que nos cuesta asumir, ¿no? Cuando esto sucede puede que incluso nos resulte complicado concretar o definir la razón o razones por las que nos han impactado tanto lo que alguien ha hecho o ha dicho. La cuestión es que nos da la sensación de que han intentado enmascarar sus verdades e intenciones a través de la palabra y nos definimos por cómo nos comportamos. No nos definimos por lo que decimos, sino por cómo nos comportamos, aunque también esa frase que dice que por la boca muere el pez, ¿no? ese refrán, ¿no? Bueno, pues esto tenemos que entenderlo en el sentido de que podemos decir lo que queramos, pero siempre teniendo en cuenta lo que es de verdad, lo que de verdad sentimos y si vamos a poder llevarlo a cabo. Promesas, bueno, no vamos a hablar de política, pero promesas hacen mucho en la de estos electorales, ahora hay que cumplirlas. Bueno, de hecho diría que menos mal que la mayoría de las personas no nos definimos por lo que decimos, porque si no viviríamos en un mundo demasiado idealista como para ser cierto, es decir, que sería tan perfecto como falso. Como esto queremos resaltar que es justificable e incluso deseable que cometemos estos errores, pues contribuye a que nuestras relaciones sean más plurales y maduras. O sea, que la incertidumbre no es sinónimo de caos. De todas maneras, aunque el mundo sería demasiado aburrido si todos fuésemos perfectos, sí que es verdad que tenemos que buscar avanzar un punto intermedio en el que no todo esté premeditado ni deje de estarlo. A veces nos empeñamos en formar una imagen de los demás que nos desilusiona. Generalmente las personas no son blancas o negras, sino que se tiñen de muchos colores en cada momento. Y solemos comportarnos de manera demasiado rígida cuando valoramos a los demás, lo que en ocasiones hace que nos decepcionen con frecuencia. Sin embargo, es frecuente que no nos paremos a analizarlo, ni a nosotros mismos, cometiendo el fallo de pensar que nuestros errores son menos graves y más pasajeros. Bueno, la solución se encuentra en parte en desligarnos de todas aquellas expectativas que hacen que nos castiguemos esperando que los demás hagan cosas que nosotros hubiéramos podido hacer por ellos, o sea, las decepciones. Y bueno, dentro sin embargo, debemos ser conscientes que en realidad no ha sido la otra persona la que nos ha fallado, son las expectativas que nosotros teníamos. Una de las ramas de la psicología más famosa es la psicología de las diferencias individuales, que es también conocida por psicología diferencial, y de eso vamos a hablar.
Esta se encarga de investigar acerca de las diferencias psicológicas que existen entre los individuos y en ocasiones acerca del modo en que ésta se relaciona con otras características individuales de tipo no psicológico. Dicho de otro modo, nos permite distinguir entre tipos de personas atendiendo a diferentes características de su cuerpo o de su comportamiento. Y eso significa que cada categoría nos da una porción de estos tipos de personas que pueden vivir en el interior de uno mismo en ciertas cantidades. Esto es como cuando hablábamos de los arquetipos, sí. O el héroe interior, que todos tenemos un poquito de todo, ¿no? Bueno, pues la primera serie vamos a comenzar a enumerarla, ¿no? Las extrovertidas. Este tipo de personas están definidas por la necesidad constante de buscar fuentes de activación a través de la interacción con el entorno. A la práctica, eso significa que las personas extrovertidas disfrutan de la compañía de los demás, porque el diálogo verbal o no verbal es una fuente de estímulos constante. Del mismo modo que acostumbran a preferir moverse a permanecer en un mismo lugar. Son personas que tienen que moverse, no pueden estar quietas. Después está todo lo contrario, las introvertidas. Aunque con frecuencia se confunden los introvertidos, no son técnicamente personas tímidas, aunque con mucha frecuencia es verdad que tienden a ser tímidos. Lo que define a los introvertidos es que no necesitan estar expuestos a estímulos externos constantemente, y que si estos son muy intensos o se prolongan en el tiempo, acostumbran a causarles molestias antes que al resto de las personas. Los introvertidos viven volcados hacia su vida mental, su imaginación y sus recursos, es decir, hacia las acciones que se pueden realizar solamente mediante procesos mentales que no producen movimientos de músculo ni de ningún tipo. Después están los estables emocionalmente. Esto es uno de los tipos de personas con una mayor capacidad para gestionar los momentos difíciles, interesantes y estresantes también, ya que este tipo de experiencias no producen un impacto tan notorio en su manera de pensar y sentir y actuar. Podríamos decir que son pasotas, pero en realidad no son pasotas, son estables emocionalmente. A mí me gustaría llegar a esta estabilidad, ¿eh? No estaría mal. No está mal. Esto es parte de la inteligencia emocional, que también lo hablaremos. Sin embargo, esto no significa que necesariamente van a ser alegres, porque tú puedes ser estable emocionalmente, pero puedes ser alegre o no. De hecho, en algunos casos podrían parecer todo lo contrario y presentar un aplanamiento emocional. Son esta gente que dice ríe, ni llora. Oye, eso ya tampoco es. Eso está por encima de todo. No, eso está por encima de los sentimientos. Yo, que soy muy sentimental, me mueven mucho los sentimientos. Bueno, después están los rebeldes. Los rebeldes, que aunque estos días parece que la palabra rebelde, se utiliza mucho en campañas de publicidad, en estrategias de marketing, y ese tipo de personas tienden a mostrarse más receptivas a formas de pensar y de hacer que resultan chocantes e innovadoras, y muestran mucho menos respeto por la autoridad que el resto. Son rebeldes, ¿no? Es un arquetipo también, ¿sabes? Es que aquí la psicología se mezcla todo. Ya. Bueno, después están las conservadoras. Las personas conservadoras son la antítesis de los rebeldes. Tienden a dar por buenas las costumbres y los modos de hacer que han sido practicados durante años y desconfían de las novedades. Son eso. Más vale pájaro en mano que ciento volando, pero son eso, conservadoras. Después una que llama más la atención, que son las ciclotímicas. La ciclotímica es un concepto que se usa para hacer referencia a una alta afectividad y a una gran sensibilidad en general. Este tipo de personas son capaces de experimentar las emociones más intensas a partir de las experiencias más cotidianas y significantes. Por ejemplo, podrían llegar a llorar con cierta facilidad nada más que recordando una película, no viéndola, sino recordándola, ¿no? Son los más víctimas de aquí, ¿no? Después está la esquizotímica, que no hemos hablado de la ciclotímica y la esquizotímica. Este tipo de personas son la cara opuesta de la ciclotímica y experimentan las emociones de un modo muy débil. O sea, ellos no manifiestan emociones. Lo que me veo siempre es que como una dualidad. Sí, siempre hay dualidad. Todo. Curioso, ¿eh? Es que si nos paramos a pensar, el mundo es dual.
En todo. Y en psicología hay muchas dualidades. Sí. Si hablamos de los arquetipos, hay dualidad entre los arquetipos. Uh-huh. Si hablamos del enneagrama, hay dualidad. En todo hay una dualidad. Pues, este tipo de personas que son opuestas a las ciclotímicas porque no experimentan emociones o las experimentan de forma muy débil, además muestran una tendencia al aislamiento. Entre otras cosas porque la interacción informal con los demás no les aporta sensación de bienestar. Esta es una característica que cuando es muy extremada está vinculado con la esquizofrenia, de ahí viene que son esquizotémicas. Aunque no en todos los casos se tiene que producir el paso de este trastorno, ¿no?, de la esquizofrenia. Muchos autores lo llaman enfermedad, a mí me gusta llamarlo trastorno. Después están las astutas. Nos viene a la mente en las fábulas de Esopo y todo eso, el zorro, ¿no? Bueno, pues las astutas se caracterizan por tener la capacidad de ver las cosas con un distanciamiento que les permite descubrir explicaciones alternativas sobre lo que está pasando y sobre lo que puede pasar. De este modo, no pensarán a partir de un marco mental que les llega desde otra persona, sino que construyen el suyo propio. O sea, astuta se puede llamar también inteligente, pero los astutos siempre lo hemos visto como un poco. Después está la ingenua. La ingenua. Las personas ingenuas son todo lo contrario a las astutas. Bueno, ingenuos que se lo creen todo. Son mucho más confiadas y dan por buenas las ideas y las propuestas de los demás, pensando a partir de esta clase de discurso impuesto desde afuera, ¿no? Esto hace que puedan ser manipuladas con relativa facilidad o que incluso lleguen a disculparse por aquello que no es su culpa. Bueno, también son sensibles a un tipo de engaño llamado gaslighting. ¿En qué consiste el gaslighting? Gaslighting es un patrón de abuso emocional en que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Y esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida, incluso depresiva. Este término que realmente no tiene traducción al español, pero en la película es una película de Hollywood, creo que de los años 40 y tanto, que se llama Gaslight en inglés, pero luz de gas. En la que un hombre manipula a su mujer para que crea que está loca y así robar su fortuna escondida, poco a poco. Él esconde objetos, cuadros, joyas, haciéndole creer que su esposa. A quien no la haya visto la recomiendo porque es muy, aunque es antigüita, es en blanco y negro, También atenúa la luz de gas. No había, es que cuando la película por supuesto había electricidad, pero está basada en una época donde no había electricidad, sino que luz de gas. Y él afloja, de ahí viene también el título de la película, aflojaba la luz para hacerle ver a ella de que era una percepción, ¿no? Bueno, después están las obsesivas. Hoy, las personas obsesivas tienden a quedarse atrapadas en bucles de pensamiento de los que les cuesta trabajo salir, un fenómeno conocido como la rumiación. Y por este motivo les cuesta más tomar decisiones y llevar a la práctica sus propuestas, o bien quedan estancadas a causa de la parálisis del análisis, se obsesionan mucho, ¿no? Los hostiles. Las personas hostiles experimentan rabia con mayor facilidad que el resto y su umbral de tolerancia a la frustración tiende a ser muy bajo. Por cualquier cosa se enfadan. A mí me vienen muchas personas así también, ¿sabes?, que se enfadan con mucha facilidad. Por consiguiente, son especialmente proclives a crear situaciones conflictivas y a expresar su desacuerdo ante las opiniones, intenciones y actitudes de los demás. Esta es una característica de la personalidad que suele ser alta en personas con trastornos como el trastorno explosivo intermitente, aunque esta es una categoría claramente patológica ya. Después está la cínica. Esto es uno de los tipos de personas que podrían ser relacionados con el pesimismo, aunque no son exactamente lo mismo, porque las personas cínicas tienden a pensar que los demás tienen motivaciones poco nobles, que quieren esconder, aunque sin caer en el extremo de la manía persecutoria, ya que se utilizan en el centro de una narración específica. Esta parte de la cínica la mayoría la desconocíamos, porque en realidad los cínicos los conocemos más como egocéntricos, que tienden con una facilidad para fingir.
Las personas cínicas son simplemente individuos que no están conformes con las convicciones sociales y tampoco se ajustan a una moral en que la honestidad tiene valor. Y puede decir lo que piensa sin darle vergüenza. Las neuróticas. El neuroticismo es un concepto amplio que agrupa varias características psicológicas relacionadas con las emociones y el modo en que se experimenta el estrés. Algunos de los cuales ya quedan representados en el resto de las dimensiones de la personalidad. En concreto, las personas neuróticas son aquellas que tienen una baja tolerancia a la frustración, experimentan enfado con facilidad, son propensas a los estados depresivos y a la ansiedad y cambian de estado de ánimo con facilidad y con frecuencia sienten emociones desagradables como por ejemplo el miedo. Neurótico lo que le maneja más es el miedo. En cierto modo nuestras vidas están formadas por hábitos y rutinas, ¿no? Y lo que hacemos define lo que somos. Y bueno, de hecho, la idea en sí sobre la inteligencia emocional, que es un trabajo interior para trabajarnos todo este tipo de cosas, pues como creo que de tiempo vamos bien de tiempo, pues entonces me da tiempo. Los hábitos que caracterizan a la persona con una alta inteligencia emocional, ¿no? Pues aprenden a expresar sus sentimientos de forma clara. Las personas con una alta inteligencia emocional saben que gestionar sus propias emociones no significa reprimirlas, pero sin embargo hay que tener en cuenta el modo en que esas interpretaciones las expresemos, sin cinismo, de manera que no pueda dañar a nadie, ¿no? Y bueno, en el equilibrio está la clave de las interacciones. Por eso procuran encontrar maneras de revelar con honestidad su estado emocional sin generar mensajes contradictorios. Y esto requiere, pues, entrenamiento en el modo de que se autoestiman sus emociones, lo cual nos lleva al siguiente punto. Estamos hablando con personas sinceras y auténticas. Otro de los puntos es que se mantienen siempre a la escucha de sus propias necesidades. Entre otras cosas, tener claro en todo momento que las necesidades humanas van mucho más allá de las fisiológicas, como la comida o la bebida, y abarcan otra de carácter emocional. Es por eso que las personas con alta inteligencia emocional se habitúan a reflexionar sobre lo que sienten y que tienen la misma cantidad de necesidades de este tipo que cualquier otra persona. Vigilan la dimensión de la propia psicología, de la posibilidad de ir mejorando a la hora de realizar un diagnóstico sobre los posibles conflictos emocionales que pueden generarse en uno mismo. Se entrenan para identificar estos sentimientos, ¿no? De poco sirve monitorizar todo ahí en el cerebro si después no lo practicamos, no lo entrenamos, ¿no? Luchan por gestionar bien su atención, porque tienen presente que en el mundo hay tantas experiencias dolorosas con las cuales, si nos centrásemos todas en ellas, no levantaríamos cabeza, y sin embargo también saben que ocurre algo parecido con las experiencias felices, de modo que si solo tuviésemos estas últimas en la cabeza viviríamos una realidad muy estimulante, aunque muy separada de la realidad. Y es por eso que procuran dirigir la atención atendiendo a los criterios de utilidad para ellos mismos y no caen en la trampa de entrar en un bucle de optimismo ni de pesimismo que atrape de su manera de percibir las cosas. Dicho de otro modo, gobiernan su foco de atención para que éste no les gobierne a ellos. Y analizan la viabilidad de sus aspiraciones también. Las personas emocionalmente inteligentes tienden a decidir en qué proyecto volcar su tiempo, sus esfuerzos, dependiendo de las posibilidades de éxito y de éxitos esperadas para no trabajar sobre un marco irreal de expectativas. Por eso son muy realistas. De este modo el éxito o el fracaso no les llega tan de golpe, sino que ellos ya lo tienen y no lo tienen asimilado, ¿no? Lo que puede ocurrir, ¿no? Y no le causa un impacto. Tienden a evitar creer que los demás les quieren perjudicar. Eso es una cosa que mucha gente piensa que todo, es que los demás me van a perjudicar. Ellos tienden a pasar este tema bueno, ellos también ejercen la autocrítica, ¿no? Ellos, nosotros, porque todos tenemos un poquito de inteligencia emocional también.
echar la vista atrás y reconocer los errores, que puede ser tan útil como terapéutico. Y por eso es la autocrítica el recurso muy valorado por las personas con alta inteligencia emocional. Esto no solo hará que sea difícil que ciertos conflictos con otras personas queden enquistados, sino que además les permitirá tener una visión más realista y detallada, tanto de sus propias capacidades como de las aspiraciones y motivaciones que lo mueven. Y esto lo dota de mejores recursos para superar sus miedos y progresar día a día. Dedican tiempo a aprender cómo son las otras personas. Consiste también en no ir con discursos prefabricados sobre cómo son los distintos tipos de emociones. Es por eso que para hacer uso de esta capacidad es necesario que antes se aprenda sobre el terreno acerca de cómo son las demás personas y cómo son sus emociones. Aprenden aprenden formas de automotivarse. Pues uno de los mejores modos de aprender a reconocer el propio estilo es expresar emociones, experimentar con lo que resulta motivador y lo que no. Y además los resultados de este proceso de aprendizaje se pueden aplicar al instante. Pasan tiempo con las personas con las que conectan mejor. Y las personas con esta inteligencia no tienen por qué buscar la compañía de las personas que se parezcan a ellas, pero sí con aquellas con las que encajan mejor. Sin embargo, de vez en cuando salen de su zona de confort para abrirse a nuevas amistades y nuevas expectativas. No tienen miedo a conocer a personas nuevas. Y bueno, si me queda tiempo... Te quedan un par de minutos. Sí, me queda un poquito. Hablaría también de una madurez espiritual. Que esto daría para otro programa, pero voy a ser muy breve. ¿Qué es la madurez espiritual, no? La madurez espiritual es cuando dejas de intentar cambiar a los demás, en lugar de eso, céntrate en cambiarte a ti mismo. Sería también parte de la inteligencia emocional. Es cuando aceptas a las personas como son. Es cuando comprendes que todos tienen razón en su propia perspectiva. Es cuando aprendes a dejar ir. Es cuando puedes definir tus expectativas de una relación y dar por bien del amor sin esperar nada a cambio. Es cuando entiendes que lo que haces, lo haces por tu propia paz y crecimiento personal, espiritual y social. Es cuando dejas de demostrarle al mundo lo inteligente que eres. Solo das lo mejor de ti con humildad. Y es cuando no buscas la aprobación de los demás y te amas más a ti mismo que a otra persona. Es cuando dejas de compararte con los demás y desarrollas tu ser. Es cuando estás en paz contigo mismo y con todo tu entorno. Y habría más, pero bueno, voy a cortar porque si no habría más. Es un tema que se puede poner para otro día, ¿no? Y bueno, una pregunta en el destino que nos marcamos, la meta para alcanzar, que nos hace ser felices, ¿no? Y es el viaje en sí lo que nos aporta la felicidad. Personalmente diría que es hacer aquello que nos gusta y disfrutarlo, saborearlo, vivir cada uno de los pasos que damos en este camino. ¿Y qué has aprendido? Preguntaron una vez, después de tanto dolor, que tantas pérdidas, tantas tradiciones. Pues entonces habría que contestar, aprendí siempre a sonreír, ¿no? Y para terminar por hoy, una frase que me encanta: procura que lo que hagas hoy te acerque al lugar de donde quieres estar mañana. Me encantaría decir que es de uno de mis psicólogos favoritos, pero es de otra persona también admiro mucho. Es de Walt Disney. Y ya sabemos que también fue un gran metafísico. Así que bueno. Hasta la semana que viene, Jesús. Hasta la semana que viene. Adiós. Un abrazo.